En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Confronté a mi madre cuando descubrí que gastó mi fideicomiso en viajes de lujo, su reacción lo confesó todo. Hace unos años perdimos a mi padre, dejándonos a mi madre, a mi medio hermano mayor Kyle, y a mí para seguir adelante por nuestra cuenta. Su partida todavía se siente irreal por momentos, y ha marcado profundamente a nuestra familia. Estoy convencido de que si mi padre siguiera con nosotros, mi madre nunca habría actuado de esta manera, y todo sería más sencillo para todos. Les cuento un poco sobre nuestra historia familiar. Mi madre estuvo casada anteriormente con Vincent, con quien tuvo a mi hermano Kyle. Durante ese matrimonio, ella empezó a trabajar en la misma empresa que mi padre. Al principio eran solo compañeros de trabajo sin ninguna intención romántica. Sin embargo, una noche después de un evento laboral, tomaron de más y terminaron juntos. Fue algo de una sola noche que ninguno esperaba que se convirtiera en algo más. Los dos pensaron que podrían seguir sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero el destino tenía otros planes, y mi madre quedó embarazada de mí. No era algo que hubieran planeado, y como pueden imaginar, esto desencadenó una serie de eventos que cambió sus vidas para siempre. Cuando Vincent se enteró, su matrimonio con mi madre se acabó. Del lado de mi padre pasó algo similar, su matrimonio también terminó por esta situación. Todo fue muy complicado y doloroso para todos los involucrados. Nunca he entendido realmente por qué mis padres decidieron casarse después. Me lo he preguntado muchas veces. ¿Se habrían enamorado de verdad en algún momento? O quizás querían demostrar que lo que pasó entre ellos no fue solo un error. Tal vez sintieron que debían hacer que su encuentro de una noche significara algo más para justificar todo el caos que habían causado. Probablemente nunca lo sabré con certeza, pero por la razón que fuera, decidieron casarse y formar una vida juntos. Cuando nací, solo contaba con mis padres y Kyle. Las familias de ambos lados nos dieron la espalda después de todo lo que había pasado. Juzgaron duramente a mis padres por su aventura, y por cómo destruyeron sus matrimonios anteriores, y yo quedé en medio de todo ese rechazo. Era apenas un bebé, sin culpa alguna, pero por las decisiones de mis padres, prácticamente toda mi familia extendida me rechazó. Ni la familia de mi madre ni la de mi padre querían saber de nosotros, así que crecí sin experimentar reuniones familiares, celebraciones con parientes o momentos especiales con primos. Kyle era la única persona cercana a mi edad, y por eso mi medio hermano mayor se volvió una parte fundamental de mi vida. A pesar de tener padres diferentes, siempre me trató como a un hermano verdadero. Crecer junto a él era lo normal para mí, aunque nuestra familia no fuera como las demás. Nuestros padres siempre estuvieron muy concentrados en sus trabajos. Cuando empecé la escuela, tuve que aprender a arreglármelas solo. Casi nunca tenían tiempo para involucrarse en mi vida diaria. Me las arreglaba por mi cuenta la mayor parte del tiempo, y Kyle y yo básicamente crecimos cuidándonos el uno al otro. Nos criamos comiendo comida congelada porque cocinar nunca fue importante en casa. Kyle, por ser el mayor, siempre me protegía en la escuela, mientras yo intentaba cuidarlo tan bien como podía. Nos apoyábamos mucho mutuamente. Al principio, Vincent era muy importante en la vida de Kyle. Cada fin de semana venía a buscarlo para pasar tiempo juntos. Vincent no quería relacionarse conmigo al principio. Después de todo, su hijo vivía con el hombre que había acabado con su matrimonio, y yo era el resultado de esa infidelidad. Pero con el tiempo, Vincent vio lo unidos que éramos Kyle y yo, y sorprendentemente, empezó a invitarme también a sus salidas de fin de semana. Vincent era completamente diferente a mis padres. Recuerdo que de niño me asombraba lo alegre y cariñoso que era, especialmente comparado con mis padres, que siempre se mostraban fríos y distantes. Mis padres solo se preocupaban por lo académico, el éxito y mantener sus carreras. No tenían tiempo ni paciencia para nada más. Vincent era distinto. No le importaban esas cosas. Con él todo era diversión y vivir el momento. Nos dejaba jugar en el lodo, bailar bajo la lluvia y simplemente ser niños, algo que mis padres nunca permitían. Nos llevaba a pescar y nos enseñaba cosas simples pero importantes sobre la vida que mis padres pasaban por alto. Recuerdo que cuando era pequeño me sentía más vivo cuando estaba solo con Vincent y Kyle. Eran los únicos momentos en que podía ser realmente un niño. Mi madre nunca vio con buenos ojos a Vincent. Cuando falleció repentinamente, fue especialmente cruel durante su funeral, y se burlaba frente a nosotros, diciendo que no había sido exitoso, y criticando que solo fuera un mecánico de taller. Creo que estaba molesta porque no había dejado mucho dinero para ella o Kyle. Siendo justos, Vincent murió muy joven y de forma inesperada. Seguramente no tuvo tiempo de hacer planes a largo plazo ni arreglos financieros para Kyle. Después de perder a Vincent, Kyle se volvió muy callado y reservado. Había sido muy cercano a su padre y perderlo tan joven lo devastó. Mi hermano pasaba casi todo el tiempo en su cuarto evitando a todos, y solo hablaba realmente conmigo. Durante esta época, Kyle empezó a dedicar más y más tiempo a los videojuegos. Creo que era su escape,
Una forma de alejarse del dolor y el silencio que lo invadían desde que Vincent se fue. Pero mis padres no lo entendían. Para ellos, los juegos eran solo una distracción que le impedía concentrarse en sus notas y tareas. Solo veían cómo sus calificaciones bajaban y le gritaban durante horas. Lo castigaban quitándole su teléfono, computadora y consola de juegos, prácticamente dejándolo sin nada que le diera consuelo en casa. Recuerdo pensar lo cruel que era que mis padres no pudieran ver el dolor de Kyle. Estaban tan obsesionados con el rendimiento académico y el éxito que no notaban que mi hermano estaba sufriendo y necesitaba apoyo. Aunque mis padres solían estar de acuerdo cuando se trataba de castigarnos si no cumplíamos sus expectativas, su propio matrimonio se estaba desmoronando en todo lo demás. Con los años, se habían distanciado tanto que eran prácticamente solo compañeros de casa. Casi nunca pasaban tiempo juntos y se quedaban trabajando hasta tarde tanto como podían. No recuerdo haberlos visto tomarse de las manos o mostrar alguna señal de cariño entre ellos. A veces tenían peleas terribles, especialmente cuando mi padre llegaba bebido. Comenzaba discusiones ruidosas y desagradables con mi madre donde básicamente la culpaba por todo lo malo en sus vidas. Mi padre le decía que era su culpa por quedar embarazada de mí y arruinar su matrimonio. Mi madre respondía diciendo que nunca lo había necesitado, y que podría haber decidido no tenerme. Me sentía muy culpable cuando los escuchaba pelear sobre esto. Oír cómo se echaban la culpa me hacía sentir como si mi existencia fuera solo un problema en sus vidas. Había tanto resentimiento entre ellos, y no les importaba mostrarlo frente a mí. Era un círculo vicioso donde ninguno quería seguir casado, pero aún así se quedaban juntos. A pesar de toda la tensión entre ellos, mis padres permanecieron casados hasta que mi padre fue diagnosticado con cáncer terminal. Fue devastador, especialmente porque cuando lo descubrieron, los médicos ya no podían hacer nada. Todos sabíamos que le quedaba poco tiempo, y tuvimos que aceptar que pronto no estaría con nosotros. Durante este tiempo, mi padre empezó a organizar todo para cuando él ya no estuviera. Hizo su testamento y decidió cómo se repartirían sus bienes. Le dejó nuestra casa a mi madre, y creó un fondo fiduciario que Kyle y yo compartiríamos por igual, asegurándose de que ambos estuviéramos protegidos. Mi padre, a pesar de toda la historia complicada, nos amaba profundamente a Kyle y a mí. Consideraba a Kyle como su propio hijo, y lo demostró en la forma en que organizó todo para el futuro. Después de que mi padre falleció, nos reunimos con los abogados para revisar todo, y nos informaron que el fondo fiduciario contenía $500,000. Fue un gran alivio. Nos quitamos un peso de encima porque significaba que ninguno tendría que preocuparse por pagar la universidad o cargar con deudas estudiantiles. Ese fondo fiduciario era un regalo que cambiaría nuestras vidas, y Kyle y yo estábamos muy agradecidos por ello. Kyle, por ser el mayor, fue el primero en ir a la universidad. Mi hermano siempre ha sido talentoso en muchas cosas, pero si hay algo que lo ha caracterizado es su indecisión. Siempre le ha costado mantenerse en algo por mucho tiempo, y esto se notó desde que empezó la universidad, cuando ni siquiera podía decidir qué carrera estudiar. Después de finalmente elegir una, apenas aguantó 2 meses antes de rendirse, quejándose con nosotros de lo difícil que era. Lo que más me sorprendió fue cómo reaccionó mi madre. Siempre había sido estricta y esperaba mucho de nosotros, pero después de perder a papá parecía que algo en ella había cambiado, tal vez por el dolor o quizás porque simplemente estaba cansada de pelear con nosotros. Cuando Kyle decidió dejar su carrera, en lugar de oponerse o castigarlo como hubiera hecho antes, simplemente lo aceptó. Le permitió cambiar de carrera, pero Kyle seguía sin decidirse. Cada vez que empezaba algo nuevo según lo que él elegía, rápidamente se aburría o lo encontraba muy difícil y terminaba cambiando de nuevo. Esto pasó 3 veces en total. Por supuesto que yo sabía todo esto porque mi hermano siempre me cuenta todo, aunque entendía que encontrar el camino correcto puede ser difícil. También era frustrante ver a mi hermano mayor pasar por esto una y otra vez, especialmente sabiendo que el fondo que papá dejó se estaba acabando con cada cambio. Aún así, Kyle finalmente se decidió por lo que ahora llama su carrera soñada, la que dice que siempre debió estudiar. Este año me toca a mí entrar a la universidad. Me he esforzado mucho durante toda la preparatoria, y he tenido la suerte de ser aceptado en una universidad de la Ivy League con una beca parcial. Es un gran logro para mí ya que ni siquiera lo esperaba, y se siente como una recompensa por todo el trabajo duro que he puesto en mis estudios. La semana pasada me senté con mi madre, emocionado por hablar sobre los detalles de mi próximo semestre. Estaba feliz por haber entrado a una escuela de la Ivy League y pensé que mi madre estaría orgullosa también, pero desde el principio su reacción fue extraña. No me felicitó ni pareció particularmente emocionada por mi aceptación, lo cual fue raro. Considerando lo importante que era esto, cuando mencioné que me habían dado una beca parcial, sus ojos se iluminaron. Inmediatamente preguntó cuánto cubriría la beca y cuando le dije pareció casi aliviada. Rápidamente señaló que entre la beca y un trabajo de medio tiempo podría pagar mis estudios por mi cuenta. Estaba confundido por esto,
especialmente porque siempre había pensado que el fondo fiduciario que papá dejó para Kyle y para mí cubriría mis gastos universitarios. Así que le recordé que no necesitaba buscar trabajo, porque tenía mi parte del fondo esperándome cuando cumpliera 18 años en unos meses. Además, con lo exigente que es una educación en la Ivy League, expliqué que realmente necesitaba concentrarme completamente en mis estudios sin la distracción de un trabajo. Fue entonces cuando mi madre me dio la noticia. Me dijo que el fondo fiduciario estaba prácticamente vacío. Quedé totalmente sorprendido, sin entender lo que quería decir. Mi parte de $250,000 debería seguir ahí sin tocar. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pedí que me explicara, y fue cuando me contó cómo Kyle había usado todo su parte del fondo. Primero, cuando cambió de carrera 3 veces y ahora con su carrera soñada, había estado usando mi parte del dinero para pagar sus estudios. Estaba en shock. ¿Cómo había podido pasar esto? Ese dinero era para los dos por igual, y se suponía que estaría ahí para mí cuando empezara la universidad. Le pregunté por qué había dejado que Kyle usara mi mitad del fondo, y ella empezó a decir que no podía decepcionar a Kyle negándose a pagar por su carrera soñada. Explicó que él siempre había sido el hijo menos académico, así que por una vez solo quería verlo convertirse en alguien exitoso. Discutí que esto no era justo, y que necesitaba mi parte del fondo sin importar lo que Kyle y ella quisieran. Al oír esto, mi madre argumentó que como Kyle no tenía una beca como yo, él claramente necesitaba el dinero más que yo. Dijo que si yo tomaba los fondos que quedaban, afectaría el futuro de Kyle, y que incluso podría tener que dejar su carrera a la mitad. Explicó que en lugar de interrumpir sus estudios, yo podría dejar que Kyle tuviera el resto del dinero, ya que de todos modos tenía la beca como respaldo. Estaba horrorizado. Sentía que me estaban pidiendo sacrificar mi propio futuro por el de Kyle. Sí, es mi hermano y lo quiero, pero esto era muy injusto. Había trabajado increíblemente duro para ganarme mi lugar en esta universidad de la Ivy League, y para conseguir esa beca. Había sido responsable con mis planes, asegurándome de poder arreglármelas sin necesitar más que mi parte del fondo. Mientras tanto, Kyle había cambiado de carrera 3 veces, gastando todo su dinero, y ahora me decían que simplemente dejara que tomara lo que quedaba del mío. La actitud despreocupada de mi madre sobre toda la situación lo hacía aún peor. No parecía haber nada malo en esto. Decidí que necesitaba hablar con Kyle sobre lo que estaba pasando. Él era la única persona que podría entender realmente mi situación, y esperaba que pudiera explicarme qué estaba sucediendo con el fondo fiduciario. Cuando le conté todo, se mostró totalmente sorprendido. No tenía idea de que nuestra madre estaba usando mi parte del dinero para pagar sus cuotas universitarias. Después de nuestra conversación, Kyle le habló con nuestra madre. Le dijo que reconocía que era su responsabilidad por haber cambiado de carrera varias veces, y que se haría cargo de las consecuencias. Se ofreció a buscar trabajo por su cuenta, o considerar pedir un préstamo para cubrir sus semestres restantes. Me sentí aliviado al escuchar que mi hermano estaba dispuesto a tomar medidas para ayudarse a sí mismo, en lugar de depender de mi parte del fondo fiduciario, pero mi madre se enfureció conmigo por haber hablado con Kyle sobre esto. Me acusó de intentar ponerlo en mi contra cuando ella solo estaba haciendo lo mejor para él, ya que siente que es el hijo que necesita más ayuda. Básicamente, me culpó por querer proteger mi propio futuro, y por animar a mi hermano a responsabilizarse de sus decisiones. No entiendo su reacción. ¿Estoy haciendo algo malo por hablar con mi hermano después de descubrir que ha estado usando mi parte del fondo fiduciario? Actualización 1. Gracias por todos sus consejos. Le pedí a Kyle que contactara al abogado para obtener más información sobre nuestro fondo fiduciario. Pensamos que si podíamos ver los estados de cuenta del banco, entenderíamos mejor cuánto dinero quedaba, y cómo se había usado a lo largo de los años. Quiero dejar claro que Kyle no es el malo en esta historia. Mi hermano me quiere y nunca me lastimaría así a propósito. Como algunos mencionaron, toda esta situación parece muy sospechosa, y por eso he insistido en conseguir los estados de cuenta. La forma en que mi madre reacciona a nuestras conversaciones solo aumenta mis sospechas. Tengo la sensación de que algo no está bien y necesitamos investigar más a fondo. Mientras tanto, mi madre sigue molesta conmigo. Hoy, cuando le dije que Kyle tomaría unos días libres de la universidad para venir a casa y tener una conversación tranquila entre los tres sobre todo esto, ella explotó. Empezó a gritarme por ser tan terco y poco comprensivo al no querer ceder. Solo quiero aclarar las cosas y encontrar una solución que funcione para todos. Le recordé que tengo derecho al fondo fiduciario de mi padre, y que no era solo para su hijo. Era mi dinero también, destinado para mi educación. Solo estaba pidiendo lo que me correspondía. Mi madre entonces me acusó de estar celoso del nuevo rumbo que había tomado Kyle en su vida, lo cual fue muy extraño porque ni Kyle ni yo nunca hemos sentido celos el uno del otro. Siempre lo he apoyado, incluso cuando no podía decidirse. Su acusación me dolió, y dejé salir mi frustración. En ese momento, le dije que si seguía siendo tan difícil, tendría que contratar un abogado y demandarla por mi parte del fondo.
Las palabras salieron antes de que pudiera pensar bien lo que significaban. Vi cómo cambió su expresión y por un momento pareció asustada. Su cara se puso roja y luego empezó a gritarme más fuerte, diciendo que era mi madre y que debía respetarla. Siguió diciendo que no podía amenazarla mientras viviera en su casa. Su comportamiento es muy extraño. Cada vez estoy más convencido de que mi madre ha estado usando el fondo fiduciario de mi padre para algo más que solo pagar la universidad de mi hermano. Quiero evitar problemas legales, pero si mi madre sigue negándome mis derechos sobre mi parte del fondo, no tendré otra opción que defenderme. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Kyle vino a casa desde la universidad para tener una conversación cara a cara con nuestra madre, como había mencionado antes. Sabíamos que teníamos que enfrentar la situación directamente, así que nos pareció lo mejor que él viniera para hablar con ella juntos. Afortunadamente, Kyle había recibido por correo los estados de cuenta de nuestro fondo fiduciario por parte del abogado, y mostraban información impactante. Cuando los revisamos, quedó claro que nuestra madre había estado sacando grandes cantidades de dinero del fondo cada año, desde que papá falleció, y cuando ambos todavía estábamos en la preparatoria. Para que entiendan, ella tenía acceso al fondo, y siempre lo había manejado. Incluso después de que Kyle cumplió 18 años y fue a la universidad, él simplemente dejó que ella se encargara del dinero porque los dos confiábamos en ella. Por eso él no sabía que estaba agotando su parte del fondo. Con los estados de cuenta en la mano, confrontamos a nuestra madre. Le mostramos todo, y sabía que ya no podía seguir mintiendo. Después de mucha discusión, finalmente admitió que había estado pasando nuestros fondos a su cuenta. Su razón: quería retirarse cómodamente y había estado usando nuestro dinero para pagar sus viajes lujosos desde que papá murió. Kyle y yo quedamos impactados. No teníamos idea de que mamá había estado viajando, mucho menos disfrutando de viajes caros. Pensábamos que cuando no estaba en casa era por trabajo. Pero resulta que ha estado viviendo una vida secreta. Ha estado viajando, conociendo lugares nuevos y planeando jubilarse temprano con nuestro dinero. Y para hacerlo aún peor, nos dijo que hace poco conoció a alguien nuevo, y hasta estaba planeando construir una casa con su nuevo novio. Me sentí traicionado y herido de que mi madre no solo nos hubiera ocultado esto, sino que hubiera usado el dinero para nuestra educación en sus propios gustos. Fue mucho para procesar. Ella decía que también merecía el dinero, argumentando que papá solo le había dejado una casa, y que ella había tenido que pagar los impuestos de la propiedad y otros gastos de la casa todos estos años. Insistía en que los costos de nuestra educación eran muy altos según ella, y que merecía parte del dinero de nuestro fondo. Siendo honesto, no me habría molestado darle parte de nuestro dinero si era para ayudar con la casa. Pero ella había usado mal nuestros fondos a escondidas, y se negó a ser clara hasta que tuvimos que descubrirlo nosotros mismos. El hecho de que casi no quedara nada en el fondo era especialmente preocupante para mí, sobre todo porque estaba por empezar la universidad. Ella había tomado malas decisiones, y no era justo que ahora nos tocara a nosotros sufrir las consecuencias. En ese momento le dije firmemente: mamá, entiendo que has estado pagando los impuestos y manejando las cosas sola, pero eso no justifica que hayas gastado nuestro fondo en tus propios deseos. Este dinero era para nuestra educación y nuestro futuro. No debería tener que preocuparme por pedir préstamos o trabajar medio tiempo porque decidiste usarlo en viajes lujosos. Al menos has aceptado pagar la educación de Kyle, pero te has negado a pagar la mía, así que lo siento, pero voy a demandarte. Al escucharme y ver que hablaba en serio, mi madre pareció asustarse. Inmediatamente empezó a retractarse y dijo que probablemente podría pagar algunos de mis semestres. Sin embargo, insistió en que necesitaba conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar el resto. Kyle y yo sentimos lo injusto que era esto. Después de todo, él no tenía que trabajar y sin embargo, esperaba que yo lo hiciera. Cuando mencioné esto, rápidamente trató de manipularme emocionalmente diciendo que yo era diferente de Kyle, que yo era el hijo más fuerte y maduro desde que nací. Insistió en que yo podría manejar un trabajo junto con mis estudios, a diferencia de él. Esto no solo me frustró, sino que también fue un insulto para Kyle. No tenía sentido seguir discutiendo con ella porque se negaba a entender. En ese momento tomé una decisión. Había intentado todo para comunicarme y razonar con ella y necesitaba hacer algo diferente. Como varios usuarios de Reddit habían sugerido antes, decidí contactar al abogado para iniciar una acción legal contra mi madre. Mi hermano entiende que esto es lo que tengo que hacer ahora. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. He estado muy ocupado con todo, y casi olvido actualizar aquí. Después de que decidí demandar a mi madre, esto afectó mucho a mi familia. Mi madre estaba furiosa y me insultaba, llamándome arrogante y cazafortunas, acusándome de querer destruir a nuestra familia. Al final, cuando el abogado de mi madre vio toda la evidencia en su contra, contactó a mi abogado para discutir un acuerdo. Mi abogado estaba seguro de que ganaríamos porque toda la evidencia estaba en contra de mi madre.
Durante la mediación, mi madre siguió siendo difícil. Decía que no podía darme lo que yo quería e intentó manipularme emocionalmente diciendo que podría perder su casa, y tendría que endeudarse solo para pagarme. Sin embargo, mi abogado no cedió y argumentó que no era mi responsabilidad cuidar de mi madre cuando yo era el hijo en la relación, y ella no tenía derecho a quitarme lo que era legalmente mío. Después de mucha discusión, mi madre, siguiendo el consejo de su abogado, finalmente aceptó devolverme toda mi parte del fondo. Por lo que sé, tendría que usar casi todos sus ahorros, que básicamente robó de nuestro fondo, y probablemente tendrá que seguir trabajando en su empleo actual por mucho tiempo para pagarme, en lugar de jubilarse temprano como había planeado. Mi madre transferirá el dinero directamente a mi cuenta bancaria, a la que ya no podrá acceder porque tengo 18 años y está solo a mi nombre. Tengo que admitir que todo este proceso ha sido agotador. Es muy difícil tener que enfrentarte a tu propia madre. Ella podría haber manejado todo esto de forma pacífica antes de que tuviéramos que involucrar abogados. Aún así, estoy orgulloso de no haber cedido y espero que mi padre también estaría orgulloso de mí. Durante todo esto, Kyle ha estado en constante contacto conmigo. Se siente muy culpable por la situación entre mamá y yo, y está básicamente atrapado en medio. Sin embargo, con el resultado del acuerdo, está aliviado de que ya no tendré que preocuparme por mis gastos universitarios. Actualización 4. Hola a todos. Solo quería compartir rápidamente que ya estoy en la universidad. Legalmente, todo se resolvió con mi madre después de que me devolvió el dinero que me debía. Sin embargo, en lo personal, ya no nos hablamos y ella todavía me culpa por todo. Está bien. Puedo vivir con su rechazo. De todos modos, me encanta estar por mi cuenta por primera vez. Mi hermano Kyle viene a visitarme siempre que puede. Seguimos manteniéndonos unidos a pesar de todo lo que hemos pasado.